Dios te bendiga y bienvenido al día 128 de la Biblia en un año. Te saluda Katri Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 3. Estaremos hoy iniciando ya un nuevo libro o la segunda parte del libro de Crónicas, el cual hemos estado leyendo. Y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en este episodio. Así que antes de comenzar me gustaría recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Y te quiero invitar para que tú puedas compartir este podcast con otras personas y se puedan unir a este reto de poder leer la Biblia dentro de este año, estos 365 días que Dios nos regala, con el cual es nuestro, debería ser nuestro deber, un gozo, una plenitud, el poder leer su palabra cada día. Amén. Así que antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas a través de su palabra el día de hoy. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, para nuestras vidas. Gracias por los nuevos comienzos, Señor, por este nuevo amanecer, Señor, este nuevo día, Señor, que tú nos regalas. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú hables, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito sobre el segundo libro de Crónicas, resaltando el hecho de que el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas son un solo libro, una sola historia. Simplemente está compuesto en parte 1 y parte 2 prácticamente. Y el segundo libro de Crónicas, al igual que el primer libro de Crónicas, basa su historia en el reino sur, su relato en el reino sur, en el reino de Judá, en los descendientes de David, ¿verdad? Y este segundo libro de Crónicas comienza con el reinado de Salomón y concluye con el decreto de Ciro de Persia, que permite el regreso del pueblo, del pueblo a Jerusalén. Y vemos, ¿verdad?, que es una historia contada con un tono pastoral, y con aquel tono de esperanza también, dirigida más que toda a una comunidad que necesitaba recordar su identidad y restaurar su relación con Dios después de aquel exilio babilónico en el cual ellos ahora están regresando, ¿verdad?, a sus raíces, por decirlo así de esta manera. Uno de los temas principales que estaremos viendo en el segundo libro de Crónicas es la construcción y la consagración del templo de Jerusalén, la fidelidad e infidelidad de los reyes de Judá, la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios, el juicio de Dios, pero también su misericordia y su promesa de restauración que estaremos viendo a través de cada uno de estos reinados, ¿verdad? Y el linaje davídico como portador de esa esperanza mesiánica. De los capítulos 1 al 9 estaremos leyendo sobre el reinado de Salomón, su sabiduría, las riquezas y la construcción del templo. Del capítulo 10 al capítulo 36 estaremos leyendo la historia de los reyes de Judá, desde la división del reino hasta el exilio, con énfasis en ciertos reyes piadosos como Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Y se cree popularmente, ¿verdad?, por muchos historiadores, ¿verdad?, que el segundo libro de Crónicas, al igual que la primera parte, ambos fueron escritos, su autor fue Esdras, y que fue escrito alrededor del siglo V a.C., utilizando registros reales,
crónicas sacerdotales y tradiciones proféticas. Y el tono o el propósito de la autoría de este libro era escrita principalmente para los judíos que estaban regresando del exilio, ¿verdad? Y que necesitaban esa motivación espiritual, por decirlo así de esta forma, a ellos poder volver a conectar con sus raíces, con su identidad, con quien ellos eran. Aleluya. Así que vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, que estaremos leyendo, ¿verdad?, el segundo libro de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 3. Y vamos a comenzar con el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino, porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel y a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque ahí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jearim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce hecho por Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: Tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón: Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca la tuvo ningún otro rey antes de ti, y como ninguno la tendrá en el futuro. Después Salomón se fue de Gabaón, el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70,000 obreros, 80,000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3,600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro: Envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construya su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios.
Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de luna nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo? Excepto como lugar para quemarle sacrificios. Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, así como las telas de púrpura, escarlata y azul. Debe ser un experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén, que mi padre David seleccionó. Envíame también del Líbano troncos de cedro, de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar madera del Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera, porque el templo que voy a construir será grande y magnífico. Para quienes corten la madera, enviaré como pago 100,000 canastas de trigo molido, 100,000 canastas de cebada, 420 litros de vino y 420,000 litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Hiram le envió a Salomón la siguiente carta. Es porque el Señor ama a su pueblo que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra. Él le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidades y entendimiento, quien construirá el templo para el Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío un maestro artesano llamado Huram-Abi, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan en Israel y su padre es de Tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David, tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos toda la madera que necesites de las montañas del Líbano y llevaremos los troncos en balsas por la costa del mar Mediterráneo hasta Jope. Desde allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Luego Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre, y contó 153,600 extranjeros. Asignó a 70,000 como obreros y 80,000 como cortadores de piedras en la zona montañosa y a 3,600 como capataces. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera, durante el cuarto año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios, según el antiguo estándar de medición. Tenía 27,5 metros de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho. Coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro. Cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés. Luego los revistió de oro fino y los decoró con tallas de palmeras y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes
y las puertas de todo el templo, e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban de pie uno al lado del otro eran de unos 9 metros. Una de las alas de las primeras figuras medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba al extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, uno al lado del otro, era de unos 9 metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino decorada con hilo azul, púrpura y escarlata, y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto, y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba otros 2 metros con 30 centímetros. Hizo una red de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Aleluya. Así que dentro de estos capítulos que hemos leído, los primeros 3 capítulos que hemos leído en el segundo libro de Crónicas, vemos, ¿verdad?, ese recuento, y creo que estamos viendo, ¿verdad?, el libro de Crónicas con una perspectiva diferente al que vimos, ¿verdad?, en el libro de Reyes, donde estamos viendo un poco más específico o con otra perspectiva, ¿verdad? O este recuento, ¿verdad? De aquello que hemos leído ya en el libro de Reyes, del reinado de David, y ahora que hemos iniciado, ¿verdad?, en el segundo libro de Crónicas, esta jornada, por llamarlo así, del reinado de Salomón, que ha comenzado, ¿verdad? Esa transición que su padre lo preparó. Y vemos, ¿verdad?, que en el primer capítulo Salomón tiene ese encuentro con Dios. Después de la muerte de David, ¿verdad?, Salomón asume el trono de Israel, y en su reinado Salomón le pide específicamente a Dios, ¿verdad? Dios se le aparece a Salomón en Gabaón durante un sacrificio, y Dios tiene esa plática, ¿verdad?, con Salomón, y le dice: ¿qué tú quieres? Y algo de lo que creo que quiero mencionar aquí es el hecho de que David preparó todo tan bien. No tan solamente dejó preparadas las cosas materiales, pero aún preparó espiritualmente a su hijo Salomón, para que en este momento que Salomón asumiera esta responsabilidad, no tan solamente delante del pueblo, pero delante de Dios, para llevar a cabo, ¿verdad?, la responsabilidad de guiar, ¿verdad?, a esta nación que Dios, que era pueblo de Dios. Y en el momento en el cual Salomón tiene la oportunidad de poder tener un deseo, por decirlo así,
Salomón tenía tan en claro su responsabilidad ante el pueblo y ante Dios, que lo que él quería en aquel instante era la gracia, la misericordia de Dios a su favor. Y específicamente vemos, ¿verdad?, que Salomón pide a Dios sabiduría para poder gobernar correctamente, para poder administrar correctamente aquello que era tan importante, aquello que era tan valioso para Dios, su pueblo, a cuidado de él, al gobierno de él, ¿verdad? Y como resultado vemos, ¿verdad?, que esta petición que Salomón tiene delante de Dios le agrada a Dios. Porque vemos, ¿verdad?, que el corazón de Salomón no estaba en el beneficio que él iba a obtener fuera de este reinado, sino que vemos, ¿verdad?, que su corazón estaba en un lugar de servicio, que cuál era su corazón, ¿verdad?, delante de Dios, el reinar, poder servir correctamente a este pueblo, que no era cualquier pueblo, sino que era el pueblo de Dios, ¿verdad? Y todo lo que su padre David había construido, por decirlo así, poder él continuar edificando sobre aquello. Aleluya. Así que vemos, ¿verdad?, que Salomón le pide sabiduría a Dios y vemos, ¿verdad?, que esto agrada al Señor, quien le concede una sabiduría que no se había visto jamás en la faz de la tierra. Nos dice la palabra, ¿verdad? Y que se, se, se tiene hasta la fecha, ¿verdad?, Salomón, la fama de ser el hombre más sabio en la tierra jamás. Claro que con la excepción de Jesús. Pero no tan solamente Dios le concede esto. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vemos tal que Salomón hace aquí esto. Y vemos el cumplimiento de esta palabra. Y todo lo demás os será añadido. Así que, y vemos, ¿verdad?, que Dios no tan solamente le da la sabiduría que Salomón peticiona, ¿verdad? Y el buscar sabiduría es eh, buscar a Dios, tener a Dios, ¿verdad? Tener la verdad. Vemos, ¿verdad?, que él pide esta sabiduría y Dios como consecuencia le da o como resultado de Dios le da la sabiduría, riquezas y honra. Aleluya. Y Dios le promete que no habría otro rey como él. Y si Salomón seguía a Dios, lo honraba, le iba a dar una larga vida. Así que vemos, ¿verdad?, que Salomón fortalece su reino y mediante la alianza con Hiram, el rey de Tiro, donde Hiram le proporciona madera y materiales para construir el templo y su palacio. Y Salomón también establece una gran administración y reúne muchos recursos para todos estos proyectos, ¿verdad? Y en el segundo libro de Crónicas vemos nosotros esa preparación para la construcción del templo, donde él decide entonces construir el templo para el nombre de Dios en Jerusalén, como lo había prometido su padre David. Pero algo de lo que me resaltó mucho aquí, en esta porción bíblica, es el hecho que dice que Salomón decidió construir el templo. La palabra había sido dado, las instrucciones se le habían dado a Salomón, pero Salomón decidió obedecer, ser un canal de bendición, ser obediente, ¿verdad?, a ese llamado, a esa responsabilidad que se le había dado. Salomón pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ahora yo estoy en el trono, ahora yo soy rey y yo no quiero invertir mi tiempo y recursos en este proyecto. Pero vemos nosotros que el corazón de Salomón estaba en el querer honrar a Dios, querer honrar la palabra de Dios
y querer honrar el deseo de su padre también, ¿verdad? Así que vemos, ¿verdad? Que él decide, dice la palabra de Dios, construir el templo para el nombre de Dios, ¿verdad? Para glorificar el nombre de Dios en Jerusalén, que haya un lugar. Así que vemos, ¿verdad? Que Salomón le pide ayuda al rey Hiram de Tiro para obtener madera de cedro, al igual que le pide, ¿verdad?, otros grupos de personas, artesanos, ¿verdad?, de Tiro para poder construir el templo. Y vemos, ¿verdad?, que Hiram, este rey, responde de una manera muy positiva, reconociendo de que Dios había bendecido a David con un hijo que era sabio. Y entiende él la importancia del templo, aún al punto de que vemos, ¿verdad?, que Hiram reconoce de que el Dios de Israel es el Dios que creó el cielo y la tierra y todo. Así que vemos esto que es tan importante, estos detalles, y vemos, ¿verdad?, que hacen ellos esta alianza, por decirlo así, este pacto, donde Israel está proporcionando a ellos pagos por medio de trigo y aceite, a cambio de que Tiro está proveyendo los materiales necesarios para la construcción. Y vemos, ¿verdad?, que Salomón establece un sistema para poder reunir trabajadores y materiales. La tarea de construir el templo iba a ser enorme, así que Salomón organiza 70,000 porteros, 80,000 cortadores de piedra y 3,600 supervisores para llevar a cabo la obra. Pero una de las cosas que vemos nosotros que Salomón hace es conseguir que los extranjeros hagan este trabajo. Y en el capítulo 3 vemos, ¿verdad?, que la construcción del templo, que el templo se construye en el monte de Moría, el mismo lugar donde David había comprado la era de Ornán, que se menciona en el Primera de Crónicas, capítulo 21. El lugar donde se llevó a cabo, ¿verdad?, ese sacrificio para poder detener aquella plaga, como consecuencia de aquel censo que había hecho David del pueblo. Y algo también notable es de que este lugar es muy importante dentro de la historia de Israel, ya que también fue el sitio donde Abraham llevó a Isaac para poder sacrificarlo en obediencia a Dios. El cual no lo sacrificó, ¿verdad? Sabemos nosotros que no se sacrificó, pero es el mismo sitio. Y vemos, ¿verdad?, que ya la palabra de Dios nos va describiendo esas dimensiones del templo, que sería 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto, y que sería construido con oro, piedras preciosas, el cual quiere reflejar, ¿verdad?, esa magnificencia de Dios. Con la idea de que pudiera honrar, ¿verdad?, el nombre de Dios a aquel lugar. Y vemos, ¿verdad?, que el templo consta de dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, Salomón coloca ahí el arca del pacto, y también se menciona los querubines de oro que rodean el arca, simbolizando la presencia de Dios. Y se escriben las columnas de bronce, el altar de oro para los sacrificios y otros elementos que se utilizarían en el servicio de adoración en el templo. Todo se realiza con el más alto nivel de detalle, vemos, ¿verdad?, y belleza para poder honrar el nombre de Dios. Así que dentro de estos capítulos vemos nosotros que nuestro corazón debe de estar el querer tener a Dios en nuestras vidas, el buscar su guianza y su dirección por encima de lo que Dios nos puede ofrecer a nosotros, ¿verdad? En sentido de que muchas veces podemos ir tras la bendición y no tras el que da la bendición.
Aleluya. Así que, y vemos, ¿verdad? Que nuestro corazón debe de ser uno para el estar, nuestro corazón debe de estar alineado, ¿verdad? A esa voluntad de Dios y el querer nosotros tener un corazón de servicio, que podamos alinearnos nosotros a poder llevar a cabo aquella voluntad de Dios por encima de la nuestra, el someternos, el amar y abrazar el plan de Dios para nuestras vidas, y todo aquello que nosotros hagamos, hacerlo con excelencia, porque es para el Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Y gracias por estar conectado hasta este minuto. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.